¿Cómo están? Pueden abrir sus micrófonos de a uno y van respondiendo cómo están, cómo se encuentran, lo que quieran decir. Buenas tardes a todos. Yo muy contenta de verlos de nuevo, pero triste porque es que nos reunimos. Y desde ya les quiero dar muchas gracias porque ha sido estupendo el curso, por todo lo que nos han dado y el esfuerzo que han hecho, la generosidad que han tenido. Y feliz Navidad y feliz año para todos. Eso fue todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo me uno a Gloria y de verdad que me da dolor ya. Espero que venga otro, el siguiente. Bueno, podemos tener otro. Brigitte, porque hace mucho que no la veo. Buenas tardes. Podemos tener otro invitando a todos los que quieran libre, para que podamos conversar libremente sin expositores. Antes de Navidad podemos tener otro espacio. Si les... Hola. Saludos desde Medellín y gracias por todo lo que hemos compartido y aprendido. Gracias. Doctora, gracias. Desde Ecuador. Gracias. Les deseo a todos una buena Navidad. De Panamá. Te estoy hablando por WhatsApp, Pilar. Que lo pasen muy bien. De Panamá. Que tengan unas lindas vacaciones y unas lindas fiestas de Navidad. Y muchísimas gracias, doctora, y al doctor también al Boston College. Hemos aprendido bastante. Qué rico. Muchas gracias desde Guatemala, Hugo Paz. Y bueno, repetir lo mismo que han dicho desde lo más profundo de mi corazón. Muy agradecido. Es el tercer o cuarto curso del Boston College y formación permanente para mí. Muy agradecido, doctora, y todos los que hacen posible esto en el Boston College le agradece pues de mi parte. Buenas tardes. Muchos saludos desde Panamá. Gracias por invitarme. Qué lindo. Hola Maripaz, que te veo por ahí. Hola, buenos días también. ¿Cómo está Isabel Corpas? También se conectó. Hola. Un gusto encontrarme con ustedes aquí nuevamente. Y digo como Hugo desde Guatemala, que también he seguido los cursos anteriores y que felicito y agradezco la organización que tienen. Felicitaciones, María Pilar. Muchas gracias, Isabel. No sé si me escucharon en antes, pero bueno, yo soy Eloísa Aguirre. Buenos días desde Guatemala para todos y para todas. Un abrazo, que el Señor les bendiga abundantemente durante el resto del año y bendiciones especiales para el próximo año. Un abrazo. Gracias a todo el equipo maravilloso del Boston College y espero seguir aprendiendo en el próximo año. Muchas gracias. Tiene la mano levantada María Burgos, que tiene la mano que quiere decirnos algo. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias por tanta riqueza que nos ha dado. Nos ha hecho conocer a todos los compañeros también desde diferentes nacionalidades. Dios les bendiga. Es mi tercer curso que estoy haciendo con ustedes. Y les deseo lo mejor, unas lindas Navidades y un buen año para todos. Un abrazo desde Ecuador a la distancia para todos. Muchas gracias. Saludos. Desde Monterrey, hola, México. Sí. Hola, bienvenido. Gracias, saludos. Sí, miren, no os quería comentar, ¿verdad? Vi un programa en televisión del Vaticano acerca del Orden de Malta y ahí había unas indicaciones del Papa para modificar todos sus código, ¿verdad? Entonces su derecho, ¿verdad? Y su orden, entonces, y estaba muy alineado a la sinodalidad, y me pareció muy interesante averiguar cuáles son los resultados de esa orden, porque ahí se ven precisamente lo que se está buscando hacer en la práctica, ¿verdad? Entonces, nada más es un comentario. Gracias. No sé si María Cristina conoce algo más de... Si le interesa seguirlo, tienen una página web, la Orden de Malta,
y ahí está recogido todo. Si le interesa, la puede seguir por ahí. Pone en el buscador Orden de Malta y encontrará la página web y lo puede seguir. Sí, si porque es muy interesante, porque sí, ese lineamiento de la sinodalidad, ¿verdad?, que hemos estado revisando. Y claro que, como es de suponer, sí ha habido ciertas inquietudes opuestas, ¿verdad? Y por eso es que se me pareció interesante, porque es un buen experimento, ¿verdad?, de ver lo que puede suceder, ¿verdad?, en cuanto a la aplicación práctica de la sinodalidad, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes por estar presentes, ¿sí? Doctora María Pilar, estoy agradecida también, igual que mis compañeros. Estoy llamando de Lima, Perú. Soy Carmen Velázquez Navarro. Soy enfermera y actualmente estoy haciendo trabajo remoto y esto me ha servido bastante. Voy a iniciar yo con el aprendizaje del Colegio Boston. Este curso me ha abierto los ojos y tenía pensado hace muchos años, desde siempre pensando en impartir algún apoyo. Siempre estoy de la mano de las hermanas Clarisas, trabajando en algún momento, en todo, durante todo el año. Entonces, por eso ha sido el motivo de que yo, de verdad, las dos hermanas que me invitaron al curso, es la primera vez para mí. Y estoy muy contenta. Yo voy a impartir estos conocimientos incluso en mis pacientes, en mis colegas, incluso en mi misma familia. Tengo 2 hijos, son jóvenes. Y tengo un hijo que trabaja en la SUNAID, una hija que está estudiando la academia diplomática. En todo caso, todos estos conocimientos los voy a impartir a nivel de jóvenes, a nivel de mis compañeros, a nivel de mis pacientes. Estoy muy agradecida. Ojalá que el próximo año también sea invitada, pero voy a también llevar a conocer todos los logros que he realizado durante el año que voy a trabajar. Ok, muchas gracias. Saben que estamos difundiendo también todo el contenido del curso con los links de los videos para que los puedan utilizar, ya que los 22 profesores ofrecieron gratuitamente este espacio de formación. Ustedes tienen este recurso para que lo sigan utilizando en su formación personal, en su formación comunitaria. Entonces, y también el curso queda abierto para que puedan ingresar. Las personas que están inscritas tienen la posibilidad de ingresar y de ver toda la información. Y también ustedes, después se le voy a mandar por el correo todos los links, los videos, para que puedan socializarlos, porque este año se dará el sínodo sobre sinodalidad. Entonces ya nosotros nos estamos adelantando con esta formación. Entonces por eso queremos darla a conocer y que muchas personas vayan comprendiendo todo este camino que el Papa Francisco nos está invitando a transitar. Están con nosotros hoy Natalie Beckwar, Brigitte Weiler, que van a ser nuestros expositores, y Juan Vitón, que todavía no se ha podido conectar. Estamos esperando que se conecte. A ver, ya son las 2. Viene Juan Vitón. Ok, perfecto. Así que ya le damos la bienvenida a Juan y ya estamos todos los panelistas que van a hablar en el día de hoy y seguimos admitiendo a más personas. Bienvenido, Juan. Te estábamos esperando que terminaras tu Eucaristía. Bueno, buenas noches por aquí, ¿cómo están? Muchas gracias por la espera. Bienvenido. Te acabo de mandar un mensajito, Pilar. Sí, ya lo escuché. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar primero con Brigitte, que también la conoces porque es de Perú. Así por favor, nos conocemos como en mi época pagana, como se dice, hasta antes de ser jesuita. Bueno, así que le vamos a dar el espacio primero a las mujeres y después, como corresponde, al sacerdote, al caballero sacerdote. ¿Qué te parece? Muy bien, las reglas claras y el chocolate espeso. Está muy bien. Desde el comienzo vamos a hacer así. Bueno, vamos a comenzar porque ya son 2 y 4 minutos, mientras Amira, si pueden seguir admitiendo, por favor. Y voy a poner en mute todos los audios y comenzamos. Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos en nuestro diálogo Zoom
Este es nuestro quinto encuentro o nuestro quinto diálogo. Hoy vamos a conversar sobre las mujeres en el Sínodo de la Amazonia, porque está con nosotros Birgit Weiler, que no pudo estar en nuestro Zoom anterior, y vamos también a conversar sobre la experiencia y el aporte de los sínodos en el pontificado del Papa Francisco, que corresponde a la semana 5. Allí estarán hablando Juan Vitón y Natalie Beckwar, que ustedes también ya han visto sus videos. Vamos entonces a darle la palabra a Birgit Weiler, que pertenece a la Congregación de las Hermanas Médico-Misioneras y es colaboradora de la Pastoral para la creación de la Comisión de Acción Social de la Conferencia Episcopal Peruana y participó en el Sínodo para la Amazonía como especialista. Así que muy bienvenida, Birgit, y gracias por estar con nosotros. Te damos la palabra para escuchar lo que nos tienes hoy para contar. Muchas gracias por la invitación y también me parece un gran regalo que personas de tan diversas partes estén todos juntos y juntas, que ya en sí es un espíritu sinodal grande. Y creo que ahí puede empalmar muy bien cuál fue mi experiencia como mujer en el proceso sinodal del Sínodo de la Amazonía, que las mujeres de diversos pueblos amazónicos y espacios ahí de las iglesias locales han aportado mucho desde el inicio, desde las consultas. Para mí fue ciertamente un momento muy rico, las consultas muy amplias, escuchándose mutuamente con mucha apertura en el terreno de la Amazonía, preguntando a mujeres y hombres de diversos contextos culturales, diversas generaciones, cómo perciben a la iglesia en la Amazonía, y se habló con mucha libertad. Salieron las cosas que nos enriquecen, que nos inspiran, pero se nombraron también sobre todo también de parte de los pueblos originarios, lo que duele, lo que desean que realmente cambie. Y entonces ahí el tema de relaciones, sinodalidad y cambio en los modos como nos relacionamos, era como un eje transversal. Y se dijo también, queremos una iglesia que realmente quienes viven en ella sientan es un espacio de apertura, de relaciones de hermanos y hermanas, de horizontalidad. Queremos que cambien a veces relaciones de mando o relaciones donde todavía algo, como dijeron los pueblos originarios, hombres y mujeres a veces dijeron ellos, perciben todavía rasgos de una mentalidad colonial, de dominio de los unos sobre otros. Y creo que el hecho de que se pudieron decir también las cosas que duelen, que hieren, con apertura, fue un proceso espiritual importante, porque solo así fue posible llegar en el documento final a reconocer el soplo del Espíritu está en reconocer en que necesitamos una conversión y que la conversión se ha nombrado como conversión integral. Y ahí también mujeres aportaron a poner el dedo en la herida que muchas mujeres presentes no solo han sentido ellas, sino que han traído también voces de las mujeres y también hombres que perciben lo mismo, de que nuestra iglesia eso quiere que cambiar. Se habla en el documento final del sínodo de que hay que generar una cultura realmente de encuentro, de diálogo, una cultura sinodal. Y se habla de un modo de ser sinodal. Y esto no fue teoría, sino esto fue un fruto de una experiencia en las consultas amplias y también en las semanas del proceso del sínodo mismo. Por ejemplo, yo experimenté con la hermana Daniela Canavina en nuestro grupo, lo que llaman los círculos pequeños de trabajo por lenguas, que entre laicos, laicas, religiosas, religiosos, obispos y un cardenal presente, había realmente esta escucha atenta. Y eso fue un elemento que muchas mujeres aportaron. Tenemos que aprender en la iglesia a escucharnos mutuamente con una gran apertura y que haya el espacio de hablar con libertad. Me dijo un cardenal que ha participado ya en muchos sínodos, en mi caso fue el primero,
de que para él ha sido el sínodo hasta ahora donde con mayor libertad se ha hablado. No había temas tabúes. Y yo creo que también mujeres han aportado porque ya muy al inicio, por ejemplo, la hermana Daniela Canavina, que tenía derecho a estos espacios donde uno puede brevemente presentar una reflexión, citó al Papa Pablo VI y que él, al final del Vaticano II, en su discurso prácticamente de cierre, tiene también un mensaje para las mujeres. Y él ya, en 1965, dijo que ya es la hora donde la humanidad tiene que reconocer el papel importante y las contribuciones de las mujeres en este momento crítico, decisivo en muchos campos para la humanidad. Y me gustó, me inspiró, como a mí, como a muchos. De ahí se acogió como un tipo de lema, ya es hora, porque así empieza en castellano las frases decisivas del Pablo VI en su mensaje a las mujeres. Y está claro, ya no solo es la hora para las mujeres, sino ya es la hora que nuestras relaciones entre varones y mujeres en la Iglesia cambien, para que recuperemos el espíritu de Jesús, de realmente conformar una comunidad de hombres y mujeres unidos y unidas en el seguimiento de Jesús y poseedores del espíritu, y que es mucho más rico para el ser Iglesia cuando reconocemos el don del espíritu en cada uno y cada una, que es lo propio sinodal, y no fijarnos a veces tanto en jerarquizaciones. Por supuesto, de ahí también se dijo, pero la mujer sí aporta en la Amazonía en muchísimos lugares. El mismo Papa lo reconoce, lo ha acogido del sínodo y lo reconoce en Querida Amazonía, que en la mayor parte de lugares de la Amazonía hay comunidades cristianas, Iglesia está presente gracias a gran aporte de mujeres, porque sacerdotes hay muy pocos en todo el espacio amazónico inmenso. Y aquí fue también el punto de decir, sí, pero hasta ahora, por ejemplo, para hombres muchas veces, no solo quienes son sacerdotes, sino también diáconos o para otros ministerios, muchas veces hay un nombramiento y un envío oficial de parte del obispo. Las mujeres no. Hacen y realizan esta labor pastoral y dependen mucho si hay un párroco que está de acuerdo, que comparte esta visión, libremente pueden ejercerlo y es apreciado. Hay cambio de párroco, pueden a veces cambiar lugares que tiene la mujer en la comunidad, tareas que sí puede realizar un momento y con un cambio a veces se cortan. Entonces fue un punto importante de decir así no queremos seguir, sino que haya también para mujeres que lideran comunidades con mucha responsabilidad, con sus carismas, de estar al servicio de unir comunidades, acompañar comunidades, mantener vivo el discernimiento en las comunidades cristianas, que estas mujeres reciban también un nombramiento oficial, un envío, y este paso ya se está acogiendo en la Amazonía. Pero también, ya desde las consultas en los diversos campos de la Amazonía, surgió la solicitud de parte de gente de la base, de que se piense también en la posibilidad de que mujeres puedan ser ordenadas como diáconas. Y esto fue diseñado, hablado, apareció en el aula también a través de varios obispos que dijeron que lo dicen a nombre de sus comunidades y también en varios de los círculos pequeños de trabajo. Y entró en el documento final. Es verdad de que cuando uno ve el número de votos, como sobre cada párrafo de texto se tiene que hacer una votación, este párrafo respecto a las mujeres y el diaconado no ha tenido no está entre los párrafos con el mayor número de votos a favor, pero sí
está considerablemente más allá de los 2/3 de votos requeridos para que un párrafo entre en el texto. Entonces sí había, no pocos, quienes tenían el derecho a votar, ninguna mujer, lamentablemente, hasta hoy en día, y esto está por revisarse, pero entre los varones que tenían derecho a votar, un buen número apoyó esto y dijo, hay que dar pasos. Y esto condujo que se recupere el trabajo de la comisión. La nueva comisión está actualmente trabajando y ya esperamos de que también sepan escuchar ampliamente, que haya la posibilidad que un buen número de teólogas y también junto con teólogos que desde no solo años, desde décadas están teológicamente con mucha seriedad trabajando sobre el diaconado de la mujer, las bases posibles teológicas, sean también escuchadas. Yo creo que esto es parte de un discernimiento amplio que honra al Espíritu su soplo en este momento de la Iglesia y que se empalma, dicho de paso, también con la misma inquietud en el camino sinodal que está haciendo la Iglesia en Alemania. Como es mi país de origen, estoy también en contacto y también en contacto con mujeres y hay el mismo sentir. Y hay un buen número de obispos también de la Conferencia Episcopal Alemana que sienten, perciben, como es el caso del obispo de mi diócesis de origen, que es de Essen, de donde también es adveniat, de que hay que dar pasos en nuestra iglesia y que hay que discernir esta cuestión teológica no solo en una perspectiva histórica, si había, no había, en qué circunstancias había un diaconado de la mujer y qué significaba, qué de contenido tenía este ministerio, sino hay que leer también los signos de los tiempos de hoy, como lo pide el Vaticano II, preguntándonos, ¿y por dónde sopla el Espíritu hoy? Y que fundamentos teológicos que han sido elaborados, que han sido también como argumentos presentados, sería, por lo menos en el parecer de muchas mujeres teólogas y también de hombres, importante tomar en cuenta hoy. Entonces, desde la Amazonía había este impulso y lo que es para mí un signo realmente de la presencia del Espíritu en todo ello, que esto fue acogido en la recién fundada, este año, en agosto, la Conferencia Eclesial Amazónica. Y eso fue con el apoyo del Papa Francisco, que no se habla de una conferencia solo episcopal, sino una conferencia eclesial, ¿ya? Y hemos tenido la primera asamblea entre todos y todas, y se acogieron elementos dichos en el mismo proceso sinodal, dicho de paso también aportado por muchas mujeres, el pedido de generar una cultura de diálogo y de discernir juntos y juntas y decidir juntos y juntas. Y entonces tareas se dividieron de otra manera. Había equipos mixtos en todo y interesante como muchas veces todavía en nuestra iglesia, no sé si solo es en el Perú o si ustedes tienen experiencias similares en sus países, por lo menos aquí a menudo se puede observar, si hay una reunión, quien con mayor facilidad modera es el varón, quien está en el puesto de secretaria es la mujer. A veces también por las mujeres mismas, que no se atreven a asumir la moderación. En la primera asamblea de esta conferencia eclesial de la Amazonía fue muy interesante, fue distinto. Había grupos donde la mujer era la moderadora y el sacerdote tomó los apuntes y para ser el secretario después. Entonces se muestra que cosas pueden entrar en cambio, pueden, por el bien de todos, según dones, según carismas de cada uno, lo que de la mejor forma pueda aportar, que esto sea el principio. Algo está por lo menos en camino y lo mismo vale en Latinoamérica para otro signo de esperanza, para la así llamada Asamblea Eclesial Sinodal que habrá el próximo año para toda la Iglesia de Latinoamérica y el Caribe, que se convocará en enero. También aquí, ya no más solo una conferencia como han sido Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, únicamente de obispos con sus asesores,
sino una asamblea sinodal de hombres y mujeres, y se está velando de que hay una paridad entre varones y mujeres, entre religiosos, religiosas, clérigos, laicos y laicas, para fomentar este espíritu realmente sinodal y apreciarnos mutuamente en nuestros diversos carismas por el bien de la Iglesia. Entonces, algo nuevo está brotando, y yo creo que desde la Amazonía, también desde la experiencia, fue en lo que insistieron una y otra vez muchas mujeres, la importancia de una escucha profunda. Esto también muy desde la teología y espiritualidad, desde años ya desarrolladas por mujeres, decía, no solo oírnos, sino esta escucha con todo nuestro ser, con toda la persona, y la escucha intensa más allá de las palabras. Esto para mí, como para muchos hombres y mujeres en el proceso sinodal, fue algo que nos ha marcado mucho. Yo creo que fue un momento de gracia, porque esta escucha intensa, profunda con todo nuestro ser, hizo posible ganar una mayor libertad a dar pasos hacia cambios. Que en un sínodo se pueden dar impulsos, se pueden dar los primeros pasos, y donde es importante que sean acogidos. Y entonces, con esto quiero concluir, un fruto ya, aparte de se llama la Conferencia Eclesial de la Amazonía, donde también todos y todas participamos en la votación, no solo los obispos y no solo los sacerdotes, sino ahí es decisión que en la Asamblea General todos y todas participan. También en el equipo que lidera la SEAMA no hay solo un cardenal que preside, que es el cardenal Humes, y obispos, sino hay también representantes de los pueblos de la Amazonía, hombres y mujeres, y se lidera en conjunto. Y también el equipo quien está a cargo de liderar SEAMA, cuando en los meses entre asambleas plenarias, lo hacen muy con este estilo de escucha y discernimiento continuo, y buscar generar consensos, para decir, ya, es como un método, un camino donde todos podemos poner de nuestra parte como percibimos la realidad, que observamos, que nos preocupa, que sugerimos, que es por el bien de toda la comunidad eclesial, y es más circular, no es jerárquico, sino es más circular, y lo bello es que este espíritu está presente. Lo quieren tanto el cardenal Humes, y lo anima mucho, y los obispos que participan, como también hombres y mujeres, laicos, laicas, religiosos, religiosas. Ahí uno crece, creo yo, en un espíritu de una iglesia verdaderamente sinodal, una cultura sinodal. Y en REPAM, la Red Eclesial Panamazónica, como también fruto del sínodo, ya hay un núcleo de mujeres, así se llama, tenemos núcleos para diferentes campos de trabajo, y en el núcleo de mujeres hay una rama, mujeres que hacen juntas teología, es el núcleo o la rama teología y espiritualidad, y ahí también hay el deseo profundo, ahí un poco parado por la pandemia, porque no se puede salir en la Amazonía, pero de ser creativas para incluir también a mujeres indígenas que tienen ya su vivencia espiritual profunda, y cómo aprender a hacer también teología con ellas, escucharlas y ser creativas en métodos y en modos, y que va a enriquecer, creemos, la espiritualidad entre todos nosotras y nosotros. Y ya, esos son muchísimas que se están dando, gérmenes de algo nuevo que está brotando. Muchísimas gracias, Brigitte. De verdad que nos reconforta mucho saber que estamos en este camino, y especialmente también nos une a lo que veníamos hablando en el encuentro anterior. Gracias también por este mensaje y por contarnos también tu experiencia. Vamos a darle la palabra a Nathalie Becquart, que es religiosa de las Hermanas Javier, misionera de Jesucristo en Francia, auditora del Sínodo para los Jóvenes, consultora de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, y contamos con nuestra amiga Amira Orozco, que es estudiante
de la Escuela de Teología y Boston College y también asistente de los programas de información continua. Ella hoy será también la traductora de Natalie. Sí, bienvenidos. Hola a todos. Gracias, Pilar, y gracias, Amira. Saludos a todas y todos. I'm sorry, I can't speak more Spanish. So, disculpa que no puedo hablar más mejor el español. So I will share with you some thought from my experience on the Synod on Youth and on the research I have done of what we can learn about the practice of synodality from this Synod on Youth. Voy a compartir un poco de mi experiencia en el sínodo y más que eso también investigación que he hecho en mis estudios sobre la práctica de sinodalidad que hemos entendido sobre este sínodo de los jóvenes. First, I would like to emphasize the great link between the Synod on Young People and the Synod on the Amazon, because in fact, we can see the same trend with some key issues like inculturation in the youth culture for the youth synod, inculturation in the Amazon culture. The topic of women was very strong at the Synod on Youth, listening to young people. So we really have to read these different synods in a kind of process. Estamos leyendo de una manera los sínodos en una manera de proceso, el pontificado del Papa Francisco. Entonces Natalie hoy nos va a decir sobre el vínculo entre el sínodo de la Amazonía y el de los jóvenes. Los dos temas son inculturación y especialmente las mujeres, como ha dicho antes. Oh, Natalie, you got on mute. Sorry, is it okay now? Yeah. Yes, go ahead. Sorry. To bridge with the speech of Birgit, I can testimony that during the Synod on the Amazon, there was one French bishop, because we have a diocese in the Amazon region, the French Guyana. And he told me, and he said in his interview, how women in the Amazon Synod have really played a remarkable role. So that was recognized by many bishops. Que primero quiere compartir con ustedes que un obispo en French Guiana, que es parte de la diócesis de Francia, compartió con ella que en el sínodo de Amazonía las mujeres ya tenían un papel muy importante, para conectarlo también con Birgit. And so that was also our experience at the Synod on Youth. We were seven women religious, and among the observers, there were also 35 young people, and half of them were women. So those last months, I have conducted a survey among the Synod participants to ask them what was their experience at the Synod, what was the most striking elements. And I am happy to be here with Juan Beaton, who was my neighbor at the Synod, and he was also part of my panel of 43 participants in the Synod, Synodal fathers, young people, experts. And yeah. So, había 7 mujeres religiosas y más que eso también 35 jóvenes, que mitad de ellos eran mujeres sí, mujeres. Y está muy encantada de estar aquí hoy con Juan Beaton, que participó también en una investigación que ha hecho Natalie para sus estudios aquí en Boston College sobre las experiencias de los que estaban en el sínodo de jóvenes manejando entrevistas, incluyendo con Juan Beaton, que eran vecinos en el sínodo de jóvenes. So what is very interesting, when I have asked all these participants in the Synod on Youth, what were for you the most striking elements of your experience of synodality at the Synod,
they all talk about two things, and that could help us to implement synodality. The first thing was, especially coming from synodal fathers, they all talk about the importance of the presence and voice of young people who have played a major role during the synod. So it's about listening to the others, and the bishops have truly experienced how it's important to listen to the others, the young people, the women, the lay people. And what was the second one, Sister Natalie? The young people, the women, and the... I will tell the second one after. Sorry about that. I thought I missed it. En sus entrevistas que ha manejado en los últimos meses, dos cosas son las cosas más impresionantes para los que han participado en el sínodo, y el primero es la importancia de escuchar la voz de los otros, y especialmente en el sínodo de los jóvenes, y el segundo nos va a decir. And the second element that also all of them talk about is about the presence and inspiration of Pope Francis, his way of presiding the synod, of being available for everybody. You could meet him during the break. Every morning before the start of the assembly, he was at the entrance to greet all the participants. He didn't speak a lot, but his presence with this great humility, simplicity, closeness to people had a real impact on the participants, who says how Pope Francis has been a role model for them, especially the bishop, who catch from Pope Francis a way to be a synodal leader. Y el segundo es especialmente la presencia de Papa Francisco, que es su manera de estar presente en el sínodo. Uno se podría saludar con Papa Francisco en la mañana y en la tarde. Papa Francisco no habló mucho y no dijo mucho durante las sesiones, pero había una humildad y una presencia que para muchos, especialmente para los obispos, era un modelo de cómo proceder como una iglesia sinodal. So we can see through the synod, and it was also the same at the synod on the Amazon, how Pope Francis is exercising a new style of leadership, a new way also to exercise what we call the primacy. That is for me a primacy of listening, and that points on the fact that probably the main issue and the main challenge to implement synodality now at all levels of the church. So we are all responsible to help to foster synodality where we are. But a key issue is the training, the formation of what I call synodal leaders, because to allow this listening process, this discernment process, you need to have ministers who knows how to accompany a discernment process. Papa Francisco nos está enseñando una manera nueva de liderazgo, especialmente la primacía. Un reto que Natalie ve que es muy importante para proceder como una iglesia sinodal es la formación de líderes, porque cómo escuchar y cómo acompañar a los jóvenes es algo que se tiene que aprender, y ve en Papa Francisco un modelo para nosotros. And when I have also asked these participants in the synod through my Zoom interviews, with participants from all over the world about their experience of synodality, many have emphasized how synodality is an experience of the spirit. It's a spiritual process, but it's mainly the synod has been for them a formative experience, a school of synodality. So that's very important to have in mind, that synodality is first a practice,
And during the Synod on Young People, I can already say we have lived the church we dream, the synodal church we dream, and that's how we learn synodality. It's good, and I'm really grateful for this class and this course. You know, we need that, but it's not enough, because until you have yourself a true experience of synodality, it's difficult to really envision what is synodality. Algo que una énfasis que ha encontrado en las entrevistas de los últimos meses ha sido que la sinodalidad es algo de un proceso del espíritu, es una experiencia de espiritualidad, pero más que eso, primero es algo que, como en eso, es algo que practicamos, o sea, no es algo que solamente se habla, es un sueño que hay que realizar en la historia que estamos hoy. Dice que está muy agradecida para clases y cursos así, pero que hay que hacer algo para que todos estamos practicando sinodalidad en nuestras vidas cotidianas como parte de la iglesia. So synodality at the Synod on Young People has been for us an experience of the humanity of the church. We can really listen the voice of the youth through the voices of the bishops, who were very humble to recognize, yes, in many cases we don't know how to do. It's an experience of dialogue, encounters, and a relationship. Synodality is mainly about relationship. For me, it's how you really enter more deeply in the we of the church. So synodality ecclesializes, and it's a way to be in mission today in this world. It's a new way of being church. Los sínodos realmente nos enseñan la humanidad de la iglesia, que nos encontramos con otros humanos. En el sínodo de los jóvenes pudimos escuchar a las voces de los jóvenes a través de los obispos, que han sido muy humildes en admitir que no se saben todo. Sinodalidad es una experiencia de diálogo, de relación y de encuentro, y el verbo que usa Nathalie es nos eclesializa, o sea, nos hace iglesia, quiere decir, y nos enseña una misión nueva de ser iglesia. So I would like to conclude this short takeaway from the Synod on Youth about synodality, that, this process is truly a path of conversion. So synodality is about personal and communal conversion. So that means being open to change. And really, during the Synod on Young People, the main call we have heard and we have discerned is a call for the church to change. That means also for all of us to change, to really be able, to walk, to journey together with the youth in a synodal church. Que en conclusión, el sínodo de los jóvenes le enseñó que sinodalidad es sobre la conversión personal y también de la comunidad. Los jóvenes lo que dijeron durante el sínodo es que requiere una iglesia abierta al cambio y requiere un cambio, una iglesia cambiada, para seguir caminando juntos en la fe con Jesús. My last words would be to say how synodality is first a lifestyle of collaboration, participation, co-responsibility. That is the lifestyle of discernment, and it's a lifestyle of a way to be missionary disciples. And the impact of the synod and the impact of synodality, I have heard from all these participants, and also I have experienced for me, are very interesting. When you ask people, so what was the impact of the synod for you? They say how they have been empowered, and it's especially true for lay people and for women,
the Synod has been a space and time of empowerment especially for the women and for the lay people. It's the experience of synodality come also to encourage each one in its own vocation, and it provides a new vision of the church with a greater love and greater commitment to the church. And most of them, after the synod and this experience of synodality, they really change their approach of ministry, and they endorse synodality to implement it in their local churches. So if all of us in all our different places and where we are in ministry, we are able to offer synodal process to implement and to foster synodality, it will have a great impact on the people with whom we will journey, because synodality is about being more and more all-together protagonist, and this builds a community. And it's interesting because until now, young people who were at the synod, they talk about the synodal family, and the synod was about becoming one family. Okay, Sister Natalie, you might have to repeat some of that. That was a long one, but well, I'll try it. Sorry. Que sinodalidad es una manera de ser o manera de vivir con participación, una manera de vivir participación, discernimiento y como discípulos misionarios. Cuando en sus entrevistas de los últimos meses otra vez, los efectos de la sinodalidad que ella ha encontrado y que los participantes le han dicho es que es un espacio donde encuentran una voz en la iglesia. Esto ha sido especialmente cierto para las mujeres y los laicos. Es una manera de encontrar algo de vocación dentro de la iglesia, de vivir con más amor y con más compromiso a la iglesia. También ha encontrado, Natalie, que los participantes que han estado en el sínodo, un impacto grande ha sido que literalmente cambian sus ministerios a un ministerio más sinodal. Entonces, eso quiere decir que todos podemos en nuestras propias iglesias locales, podemos llevar a cabo este proceso de sinodalidad. Entonces, este curso es una manera de aprender cómo hacer esto. Todos los participantes que ella ha hablado con hablan mucho de qué significa ser. You're going to have to repeat that. Sorry, Natalie. It's everyone in the church. There's protagonists within the church. Yeah, yes. So sorry. Que la gente que ha hablado con se encuentran como protagonistas, se quieren encontrar como protagonistas dentro de la iglesia. Y algo muy interesante que también quiere agregar, que todos los participantes muchos de los participantes, hablaron de una iglesia familiar. O sea, quiere decir que sinodalidad es una experiencia de ser familia. So I thank you very much for sharing that with you, for being part of this synodal journey of the church. And I wish you to experience the same joy that comes from synodal experience, joy, missionary impulse, and experience of communion that produce a church on the move. And so when you receive that, you want to share it, and it will spread the joy of the gospel. Dice, gracias por compartir con ella este camino de sinodalidad. Espera que ustedes pueden experimentar esta alegría de ser una iglesia sinodal y que pueden compartir con todos los que se encuentran esta experiencia de ser sinodal, de ser una iglesia sinodal. Muchísimas gracias, Natalie. Muchísimas gracias, Amira. De verdad que ha sido también un esfuerzo grande para Amira. Te felicitamos por este apoyo que nos has brindado en este día para poder comprender todo el mensaje que Natalie nos ha transmitido de su experiencia en el Sínodo para los Jóvenes. Ahora le damos la palabra a Juan Vitón, que es sacerdote jesuita, que es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y director de la Pastoral Juvenil Universitaria y auditor del Sínodo para los Jóvenes. La palabra la tienes tú, Juan. Hola, muy buenas noches acá en Roma, muy buenos días, tardes, por donde estamos, de todas partes del mundo, ¿no?
Muy contento de compartir este momento con todos ustedes, tanto así que con mi antecesora Natalie vemos que hasta la traducción es sinodal, ¿no? Ya estamos entrando en un efecto sinodal en este proceso. Y junto con Brigitte, qué bonito que podamos compartir las tres personas que nos conocemos, hemos compartido y soñado iglesia en diferentes momentos del camino, ¿no? La información que das tú es muy buena, Pilar, pero como digo en Italia, possiamo aggiornarla un poco. Ya dejé la pastoral universitaria, la capellanía, porque ahora estoy en Roma, en la casa del Colegio Pío Latinoamericano, con sacerdotes diocesanos de toda América Latina, una experiencia muy bonita, y también acabando un proceso que había empezado antes de salir de aquí, en 2016, es el doctorado en Sagradas Escrituras. Entonces estoy ahora en eso, pero muy conectado con todo el mundo gracias a la tecnología de estos tiempos, a toda la situación que está ocurriendo de los cambios en iglesia, ¿no? A lo que me toca, sin duda comparto, enfatizo y agradezco todo lo que Natalie nos ha compartido, porque creo que con el modo con que lo ha dicho, transmite también la pasión que se vivió en el mes del Sínodo de los Jóvenes, ¿no? Lo que quiero hacer es quizás complementar de alguna manera, insisto, comparto mucho lo que ella, si no todo, con lo que ella nos ha compartido, pero yo diría el Sínodo de Jóvenes, ¿no? Particularmente porque han tenido también mucha dimensión teórica en este seminario, ¿no? En este proceso de formación continua. Y creo que lo que se nos pide ahora es aterrizarlo de alguna manera en las experiencias sinodales concretas. Brigitte nos habló del Sínodo de la Amazonía y con Natalie hablamos un poco del Sínodo de Jóvenes. Pero yo me quiero detener brevemente antes de entrar en la dimensión sinodal de la juventud en la juventud, porque quiero dar 3 ejemplos concretos de aquella gran intuición que tiene el Papa Francisco para iniciar, o reiniciar, mejor dicho, repotenciar un camino sinodal desde los jóvenes, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, al momento actual que estamos viviendo como mundo, como planeta, el COVID, ¿no? La situación de la pandemia. Yo me pregunto a todos los participantes, ¿no? ¿Cuántos hemos aprendido a manejar, por ejemplo, Zoom? A manejar Microsoft, ¿no? Teams, o Twitter, no sé, el WhatsApp y demás. No me van a negar los jóvenes y las jóvenes que están aquí que ellos y ellas esto ya lo manejaban, ¿verdad? O sea, nosotros, tengo 40, todavía entro quizás del grupo, ¿no? Jóvenes adultos, hemos llegado tarde de alguna manera. En las redes sociales ya estaban los jóvenes y ya manejaban muy bien lo que nosotros hemos aprendido. Primer ejemplo, concreto, ¿no? En la capacidad visionaria de hacer un cambio en la iglesia, ¿no? No es un cambio de moda, sino un cambio radical y profundo partiendo de los jóvenes. Segundo ejemplo, los voluntarios. Hemos estado casi todo el mundo encerrados, ¿no? Y los primeros que han podido salir, ¿no? Lo que se dice el frente de batalla en primera línea, médicos, bomberos, policías y demás en los diferentes países, la gran mayoría jóvenes, porque son, de alguna manera, los menos vulnerables. Entonces, ¿cuántos jóvenes, como decimos en el Perú, se han puesto la camiseta? Se han comprometido para sacar adelante esta pandemia. Segundo ejemplo concreto de cómo los jóvenes son capaces de reescribir la historia y poner todo de sí para sanar este mundo herido. Y tercero, disculpen que ponga este ejemplo, me voy al Perú. Hace poco hemos tenido una crisis política muy grave, ¿no? Se vacó un presidente y entró otro presidente con una situación muy difícil. Muchos le llamaban, no quiero entrar en política, la verdad, una situación golpista. Bueno, ¿quiénes salieron a las calles para sacar a este gobierno, ¿no? Temporal, con mucha connotación de corrupción? Los jóvenes. Este gobierno duró 6 días, ni una semana duró, ¿no? Y no había un bloque institucional. Democráticamente hablando, tenía que seguirse ese derrotero. Pero fueron los jóvenes en las calles, y lamentablemente 2 jóvenes fallecieron, que lograron que la política, la historia política peruana se reencamine. Obviamente tenemos 1000 situaciones difíciles como en todos los países aquí presentes, pero es el tercer ejemplo concreto que quiero poner
para ver cómo los jóvenes son capaces de escribir la historia ahora, ¿no? Como bien lo dice el Papa en Christus Vivit, son el ahora de Dios. Con estas tres ideas quiero entrar a lo que nos convoca, ¿no? Es cómo esa energía ha hecho de una experiencia, yo diferencio aquí, quizás Natalie pueda tener otra percepción, entre el sínodo y la sinodalidad, ¿verdad? El sínodo es la experiencia concreta, convocada hasta ahora en Roma, ¿no? Donde se reflexiona sobre diversos temas. Mientras que la sinodalidad es la experiencia del tercer milenio, como dice el Papa Francisco en el aniversario de los 50 años del sínodo de la Secretaría del Sínodo de Jóvenes, ¿no? Instituida por Pablo VI, acabado el Concilio Vaticano II, que, un pequeño paréntesis, recuerden muy bien, si repito la idea, seguramente ya la han tenido en otro momento, pero me parece interesante ponerla aquí. Para Pablo VI, el sínodo de obispos era la continuación del Vaticano II. O sea, el Vaticano II no se cerró, ¿no? El Papa lo dijo, el sínodo de jóvenes es una prolongación, el sínodo de obispos, perdón, es una prolongación porque se convoca a Roma un grupo de obispos para poder meditar, ¿no? Y reflexionar y proponer soluciones. Esto lo retomó Pablo VI y 50 años después el Papa Francisco lo está retomando. A lo que quiero ir es que no es algo, digamos, del Papa Francisco, propio Francisco, ¿no? Cuando a veces podemos ser más papistas que el Papa. Esto es algo del Espíritu. Esto es algo del Espíritu que clama que volvamos a una iglesia donde hay espacio para todos. Y el Papa Francisco lo vio en concreto con los jóvenes. ¿Pudo haber elegido otro grupo humano? Sin duda. ¿Pudo haber elegido otro modo de hacer las cosas? Sin duda. Pero eligió el modo de los jóvenes. Porque el sínodo, muy bien sabemos que no empezó, ¿no?, el 2 de octubre de 2018. Hubo 2 reuniones previas, una solo con jóvenes y otra con expertos. Y esto permitió en el interín, entre estas 2 experiencias y el sínodo, se aprobó una constitución apostólica, ¿no? Las cosas pasan así tan rápido que uno ni cuenta, no cae en la cuenta que modifica el proceso, ¿no?, y la constitución de los sínodos. Esto fue en abril de 2018 y teníamos el sínodo de jóvenes en octubre. Yo recuerdo en ese tiempo en Lima apoyaba en la conferencia episcopal en la sección de jóvenes, ¿no?, la comisión de jóvenes laicos, y había que leer el documento para enterarse por dónde iban las cosas, ¿no? Y aquí me parece importante porque es otra, digamos, otra apuesta de Francisco que no podemos dejar de lado, tenemos que tomar ese guante, ¿no? Que era que todo sínodo produce un documento propio, y Brigitte muy bien lo dijo cuando habló de la Amazonía, ¿no? 1 y 2, cómo estaban compuestos los sínodos, cómo estaban compuestos, quiénes eran los integrantes de ese sínodo, y algunos puntos más. Obviamente es un proceso. Me gusta mucho esta palabra porque no podemos decir que el sínodo de jóvenes es el ideal o como la Amazonía, como bien nos decía Brigitte, pero estamos en un proceso que creo yo no solamente es la cuestión práctica, aplicativa, sino también la cuestión teórica de fundamento, ¿no? El fundamento bíblico, el fundamento teológico y el fundamento pastoral, ¿no? Entonces, en el sínodo de jóvenes, gracias a Dios se pudo integrar esto, ¿no? De manera que fue en la historia, esto va a pasar a la historia, ¿no?, el primer sínodo que produjo su propio documento final. Natalie debe recordarse muy bien que la última semana todo el mundo corrió para poder generar el documento, ¿no?, porque se tenía que aprobar, ¿no?, en la plenaria del sínodo. Entonces se intercambiaban borradores, Dios mío, era una experiencia. Hubo el sínodo oficial y el sínodo de las tardes, decía yo, porque en las tardes había también momentos muy agradables de compartir con jóvenes, con obispos, con auditores y auditoras de todo el mundo, ¿no? Entonces, a eso quiero llegar, que no es solamente una dimensión idea, sino que es una dimensión práctica, ¿no? Previo al sínodo de jóvenes, todo sínodo entregaba al Papa las propositio, se llama, ¿no?, un conjunto de ideas para que el Papa produzca un documento, y así han salido preciosos documentos postsinodales. Desde el sínodo de jóvenes hay 2 documentos, el de los jóvenes mismos, el del sínodo, y la carta postsinodal, que en este caso el Papa se animó a escribir, Christus Vivit, ¿no? Entonces se leen los 2, no podemos dejar de lado uno y el otro. Hay que leer
y hay que avanzar con los documentos. Uno, por ahí. Y lo segundo, para no alargarme mucho, enfatizar algo que muy bien lo dijo Natalie, pero siento como los pasos del proceso. Los pasos del proceso donde, miren ustedes, los jóvenes son protagonistas, y no es una idea esto. Yo me acuerdo que cuando llegamos al sínodo, hablamos la iglesia y los jóvenes. La iglesia y los jóvenes. Poco a poco, ¿no? Con el espíritu, pues muy importante el espíritu, caemos en la cuenta de hablar de los jóvenes en la iglesia, los jóvenes iglesia, ¿no? Pasar de objeto de estudio, porque era el sínodo sobre los jóvenes, pasamos a sujetos de cambio. Los jóvenes protagonistas del cambio en la iglesia, porque son iglesia, y me atrevo a decir, porque salió en el sínodo, rejuvenecen la iglesia, que entonces los mayores a un lado, dejamos, como decía un gran pensador peruano, decía los jóvenes a la tumba, al poder, los viejos a la tumba, ¿no? No es eso, sino que los jóvenes le dan un aire, digamos, constitutivo a la iglesia, la rejuvenece, ¿no? Y tomando unas palabras de Irineo, porque Jesús es siempre joven, no por edad, sino por actitud, por modo de ver, por modo de proceder, de caminar. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Estos 3 pasos, liderazgo desde los jóvenes. Y el primero era clarísimo, bien lo dijo Natalie, el tema de escuchar, ¿no? No se trata de meter las cosas a la cabeza al joven, ¿no? Que termine hablando como yo quiero que hable, porque si no, ¿para qué hacer un sínodo? ¿No? Sino escuchar el momento en que se está viviendo hoy en la pandemia, los jóvenes, por decir algo, de diferentes estratos sociales, ¿cómo viven la pandemia? ¿Cómo miran el futuro a partir del 2020? ¿No? Y eso, lo contagiamos en la iglesia, eso es palabra de Dios, son los jóvenes lugar teológico para que nos digan cómo este año de pandemia puede ser también un signo de esperanza, un signo de cambio, un signo de reescribir la historia. 1. 2, acompañar, ¿no? Muy fuerte se trabajó el tema del acompañamiento del sínodo de jóvenes, no al ritmo mío de iglesia o adulto sacerdote, no. Y aquí déjenme recordarles el símbolo, el ícono bíblico que trabajamos en el sínodo, que fue Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, Emaús. O sea, los jóvenes, ¿no? Jesús no iba delante de los de Emaús ni iba detrás, iba a su costado. Y con ellos llegó a Emaús, no a Jerusalén. Entonces, iba al ritmo. En un punto dice, se está haciendo de noche, Señor, dice el texto, ¿no? Es decir, estuvo todo el día escuchando y narrándole su propia historia. Y tercero, el elegir, el optar, ¿no? Creo que aquí era importante entrar. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos en el tema de acompañar. Y optar es cómo, uso unas palabras de Francisco, ¿no? Cómo no balconear la fe, dice él, ¿no? Cómo no balconear la realidad. Hay que actuar, hay que involucrarse, hay que optar. Y ahí creo que, voy cerrando, creo que es un tema clave que estamos ahorita nosotros todos aquí reunidos a puertas de tomar decisiones. ¿Y por qué optamos? Optamos por este taller, optamos por este curso de formación continua, optamos por escuchar excelentes temas, ¿no? Y ahora, ¿cuál es nuestra opción? ¿No? Y ahora, ¿qué camino hay que tomar? ¿No? Señor, me gusta mucho una reflexión que suele hacer en ejercicios espirituales, ¿no? No le pidamos a Dios que ilumine nuestros pasos si no somos capaces de caminar, ¿no? Y creo que hoy la iglesia sinodal, sin-O-2, por el camino, en el camino, nos está animando a caminar, seguramente por caminos que no conocemos, pero para eso está el Espíritu. Para eso está el Espíritu. Porque nos muestra el camino, aunque no lo veamos claro, el camino por donde hay que caminar. Y eso significa optar. Entonces, proceso sinodal, instrumento, discernimiento. El discernimiento que nos invita a vivir una verdad dinámica, abierta, en proceso, en camino, ¿no? Esa verdad que a fin de cuentas, una palabra, es Jesucristo, ¿no? Jesucristo que nos acompaña y nos invitan a estar con Él, donde está Él, con los que está Él, ¿verdad? Y sin duda, si hojeamos un poco los evangelios, sabemos dónde lo encontramos. Por ahí lo muy breve, concreto, porque se gusta también escucharnos, ¿no? Entre todos. Muchas gracias, Juan. Gracias por tus reflexiones.
Vamos a darle la palabra a María Cristina Hinojés Sanz, que siempre también está con nosotros y nos da también su parecer en el día de hoy, y abrimos el diálogo. Yo no he participado directamente en los sínodos, he sido, digamos, espectadora desde fuera y receptora de todo aquello que me llegaba a través de la información que verdaderamente era buena, ¿no? Tengo la sensación de que el cambio es tan fuerte, el que se está produciendo es tan fuerte y quizá tan rápido que pueda haber sectores en la Iglesia a los que les cueste adaptarse o siquiera acercarse al proceso. Y creo que es labor nuestra, labor de los laicos, independientemente de que hayamos participado directamente en un sínodo o no, aportar desde el campo donde nos podemos encontrar, digamos, no sé si decir más capacitados o más cómodos a la hora de ayudar en la comunidad, de acompañar en la comunidad. Por eso yo os haría una pregunta a los que habéis participado en los sínodos. Por mi experiencia, yo tengo una experiencia ecuménica muy activa, muy viva, muy directa, y yo os preguntaría si cómo es o cómo se podría vivir el camino sinodal dentro del ecumenismo, porque, por ejemplo, en España el ecumenismo no es algo muy vivo, por extraño que parezca, aunque hay muchos extranjeros viviendo que han traído sus comunidades, sus iglesias aquí. Pero hay otros países en los que tenéis experiencias muy directas de la vida del ecumenismo, y creo que entre los jóvenes también es un tema que puede despertar una cierta inquietud, porque se viaja mucho, se conectan a través de los medios que tenemos ahora y como decía Juan Vitón, los jóvenes están en las redes y se comunican y se conectan de todas las partes del mundo. ¿Cómo desde ese camino sinodal podemos aplicar algo al ecumenismo y cómo el ecumenismo a su vez puede aportar algo al camino sinodal? Creo que es un tema que nos podría interesar un poco, sobre todo de quienes habéis participado directamente en los sínodos. Muchas gracias, María Cristina. Ahora abrimos el campo de las personas que quieran preguntar. Pueden poner su mano. Tenemos una pregunta en el chat sobre los jóvenes. ¿Cuál será el porcentaje de mujeres jóvenes entre la totalidad de jóvenes en los que Francisco confía en el proceso de impulsar la sinodalidad en la Iglesia? Después, otras preguntas más generales sobre la presencia de las mujeres en la Amazonía, en el Sínodo para la Amazonía, si es que, cómo realmente se esperan esos cambios, si realmente es posible ese espíritu, o sea, esa participación de las mujeres, esto es más dirigido hacia Birgit, de esa puerta, digamos, que se abrió en el Sínodo de la Amazonía, y cómo algo tú habías nombrado que se está caminando de mayor participación en las comisiones, pero cómo realmente hacia el futuro tú ves esa participación de las mujeres. Y la otra pregunta hacia la juventud la pueden responder tanto Juan como Natalie. Birgit. Ajá. Tu micrófono, Birgit. Disculpen, sí. Gracias. Yo creo que sí tenemos que movernos hacia la práctica de la sinodalidad si no queremos con el tiempo perder a mujeres jóvenes, dotadas, creativas, y esto no solo es Europa, algunos países de Europa, esto empieza también, desde mi experiencia, yo estoy en contacto con muchas mujeres en el campo universitario, de institutos, empieza aquí, porque estas mujeres que viven un conflicto grande de que en la sociedad, con todo lo que a veces hay también en la sociedad, todavía de machismo, como decimos, de no ser reconocidas en todo como iguales, con respeto tratados, pero se puede reclamar. Y yo lo noto también entre estudiantes, varones y mujeres, mucho está cambiando rápidamente, está en camino, está en proceso de transformación. Y entonces, sí, eso les interpela que a veces el ritmo en la iglesia es lento. Pero yo creo que es tan importante lo que dijo Natalie y lo que también recalcó
Juan. Jóvenes, hombres y mujeres necesitan la experiencia de lo que en un momento denso de un sínodo en Roma, lo que se decida y lo que ahí se puede vivir como momentos de gracia, se haga cada vez más realidad en la iglesia más ampliamente. Yo creo que ahí nos jugamos en buena parte el futuro como iglesia si queremos contar con personas, hombres y mujeres que son creativos, que son intuitivos, y que pueden aportar mucho, pero a veces sienten su espacio está muy reducido, o sienten el conflicto, la contradicción. La sociedad está a veces más sensible, más abierta que el espacio eclesial. Y entonces eso también, en el caso de la Amazonía, cuál ha sido mi experiencia y de muchas otras mujeres conmigo que no son indígenas. Hay algo similar como en el caso de jóvenes, hay un aire muy refrescante porque son pueblos que todavía no desde tanto tiempo han acogido el cristianismo. Entonces, hablan sobre la fe en Jesús como con mucha frescura, mucha apertura y ponen muchas veces también el dedo en la llaga. Y dicen que desde su propia, las culturas son culturas que trabajan mucho hacia el consenso. Tener autoridad, la persona líder, la persona sabio o sabia, es la persona que sabe acompañar, impulsar procesos en la comunidad que lleven hacia un consenso, que es también un fruto de un buen discernimiento. En muchas congregaciones, por ejemplo, femeninas, esto ya es un modo de hacer discernimiento comunitariamente ya muy acogido, practicado, y uno, claro, madura en ello, aprende más, pero yo creo que es algo en camino y que es importante que esto puede generar fruto también en el espacio amplio de nosotras como iglesia, nosotros y nosotras, ¿ya? Por el bien del conjunto. Y las mujeres en la Amazonía están en muchas comunidades también reclamando la marginalización que por mucho tiempo han sufrido y están reclamando de que tengan mayor espacio de liderazgos compartidos en las comunidades y hay cosas en movimiento. Entonces, claro, esto también tiene en un buen sentido sus repercusiones en la iglesia, que es parte de la vida de las comunidades, y las mujeres también lo piden ahí en el espacio de la iglesia. Y yo noto que también después del sínodo, en un espíritu de sinodalidad, de querer vivirlo, implementarlo, sí se están dando pasos en el espacio de la iglesia amazónica, de realmente decir la identidad de una iglesia amazónica, ahí se expresa en SEAMA, ¿ya? Conferencia eclesial, no episcopal, eclesial amazónica, y eso va en serio, no es solo una palabra bonita, sino estamos aprendiendo cómo ponerla en práctica, y hay espacios de escucha mutua, donde también desde un espíritu de discernimiento y de respeto se pueden poner palabras críticas, nombrar momentos donde quizás todavía la escucha no es con la apertura requerida, o donde el clericalismo se nota, impregna. Y yo creo que el clericalismo no es solo una mentalidad de sacerdotes, vive también muchas veces como mentalidad en hombres, mujeres, laicos, laicas, religiosas, hermanos religiosos. Y por ello el sínodo de la Amazonía insistió mucho en la necesidad de una conversión integral. Todos tenemos que salir de este espíritu y aprender a tomar gusto de ser una iglesia de hermanos y hermanas, fratelli tutti. ¿Ya? Con ello quiero terminar y creo que ahí se empalma la vivencia espiritual profunda y el gozo de ello durante el sínodo de la Amazonía, con lo que Natalie recalcó tanto, y entro en el documento final del sínodo de la Amazonía. Hemos tomado el gusto y queremos forjar una cultura de sinodalidad, y una cultura como en otros contextos necesita tiempo, necesita personas que la viven, que la lleven a sus espacios, que penetre cada vez más nuestro ser iglesia. Y por ello también se ha dicho, para cambiar una mentalidad clerical, que también tiene que ver con espacios de poder,
hay que tomar en serio que hay muchísimos espacios donde la mujer puede ejercer liderazgos, no requieren de una ordenación sacerdotal. Pero entre hombres y mujeres hay que generar apertura, ¿ya? Y creo que eso es parte de la conversión, cómo se hace posible por el bien de todos liderazgos de la mujer para que sus dones, igual como dones y carismas de los hombres, puedan entrar en general entre todos el cuerpo de la iglesia y también que haya como un modo de ser iglesia donde también es posible periódicamente tomar el pulso, cómo discernir cómo nos sentimos en este caminar, en la sinodalidad, donde percibimos si estamos dando pasos adelante, donde estamos en riesgo de estancarnos, donde a veces recaemos en modos de actuar, en modos de relacionarnos que son una contradicción del espíritu sinodal. No son muchas veces procesos lineales, solo hacia adelante, pero yo creo que es muy importante ser atentos y atentas, es parte de un discernimiento donde hay tentaciones de retroceso o de estancarse. Por eso es creo que un continuo proceso de conversión, lo que también se dijo en el sínodo, que siempre es una transformación y es una escucha mutua que transforma, nos transforma y nos hace crecer si damos cabida al espíritu. El espíritu nos mantiene en este movimiento hacia una vida mayor como Dios la desea para la iglesia y a través de nosotros también que compartimos esta vida con estos hermanos y hermanas en otros espacios. Muchas gracias, Brigitte. No sé si Juan o Natalie quiere responder a la pregunta de cuál será el porcentaje de mujeres jóvenes entre la totalidad de los jóvenes en los que Francisco confía el proceso de impulsar la sinodalidad en la iglesia, y también hay otras preguntas referidas a los jóvenes como con relación a la pandemia, cómo es también esa esperanza que se pone en los jóvenes, porque todo cambio, bueno, en este proceso sinodal se habla también de sacrificio, de romper esquemas, de abrir caminos para que se haga posible, y ese abrir caminos también a veces es encontrarse con mentalidades cerradas dentro de la misma curia. Algunas personas nombran esta realidad. ¿Y cómo será ese proceso? Bueno, dejamos la palabra a Juan o a Natalie. Bueno, si quieres que Natalie habla, me vas a tener que hacer una pregunta a la vez, porque no voy a poder hacer eso todo. Pero entonces, Juan. No sé cuál quiere responder ella y cuál quiere responder Juan. Según el proceso sinodal que estamos siguiendo, Natalie. Bueno, ¿cuál es la? Bueno, Natalie, how many women were involved in terms of the youth that were actually the impulse for the synod? Do you know? Yeah, so at the synod, the women represent 10% of all the participants. Mm-hmm. So we were 7 women religious, 2 lay women were, 3 lay women among the experts, and the greatest number was the young women, half of the 39 observers. Of 39, yeah. But what has been very important also, the main input for the working document of the synod was the final document of the pre-synod. And at the pre-synod, among the 300 young people, delegates from all over the world, also half were women. Okay. And they strongly talk about the topic of women, the place of women in the society, in the church, the need for more women leadership. So we can really say that young women have spoken up, and that came to the synod. Entonces son 10% del sínodo que participaron, eran mujeres, con 7 mujeres religiosas, 3 mujeres laicas como parte de las expertas. Entre los 39 o 35 jóvenes, perdón, mitad de ellos eran mujeres jóvenes, y en el pre-sínodo habían 300 jóvenes, y en eso también mitad eran mujeres jóvenes.
Entonces Natalie quiere darle énfasis que las mujeres jóvenes realmente han tenido una voz en este sínodo. Y luego también les voy a poner un artículo que escribió Natalie en español en una revista sobre Papa Francisco y las mujeres, que se encuentra en página 13, su artículo sobre la experiencia de ser mujer en los sínodos. Muchas gracias, Amira y Natalie. Juan, ¿quieres compartirnos? Sí, breve, te veo muchas preguntas que la verdad... Bueno, haz una síntesis de esas preguntas. Sí, me quedo con dos, la verdad, que estoy leyendo ahí varias. Sobre que me gusta porque es una actitud creo que todos tenemos. ¿Ah? La resumo en una frase. ¿Podemos creer en los jóvenes? ¿No? Una cosa así. ¿Son los jóvenes garantes de camino hacia cosas que perduren? ¿No? Por ahí una primera, y la segunda muy directa, y veo varias intervenciones, un poco delicada, pero es la pregunta, y también me gustaría reflexionar un poco, la situación de la curia, ¿no? La situación de los dicasterios, la iglesia institucional, ¿no? Vamos a ver. De lo primero, definitiva y absolutamente sí, porque todo en la iglesia, los que han manejan historia de la iglesia, todo empezó por emociones, por inquietudes, todo en la iglesia. El querigma es eso. El querigma es anunciar un Cristo resucitado, y todo empezó allí. Por eso el Papa Francisco y tantos hombres grandes de la iglesia lo dicen. Si la iglesia no es carismática, corre el riesgo de desaparecer institucionalmente, digamos, ¿no? Y los jóvenes son carismáticos, hay que leer Christus Vivit de arriba, de pies a cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque muestran lo que está en el corazón. Y como se dice muy bien, ¿no? Si es frustración, frustración, si es pena, pena, si es alegría, si es entusiasmo, entusiasmo. Lo que pasa es que como sociedad no damos las garantías para que cuando los jóvenes se expresan, tengan receptividad, ¿no? Hay más condena que acompañamiento, eso es clarísimo, ¿no? Y creo que está un poco detrás de las preguntas, ¿no? Confiar en los jóvenes, por ahí alguien dice, pero los jóvenes también quieren adultos coherentes. Claro que sí, yo creo que hay adultos coherentes en la medida que ese adulto coherente fue un joven libre, ¿no? Si es un joven sometido, si es un joven sin posibilidades de desarrollarse, nunca va a ser coherente, ¿no? Porque la vida golpea, ¿no? Todos tenemos experiencias de golpes en la vida, ¿verdad? Entonces, el tema aquí es confiar, no en los jóvenes, no en los adultos, no en la iglesia, en el espíritu, ¿no? Por eso la oración, por eso la formación, ¿no? Por eso estar atento. Entonces, sí, no hay que hacerle caso al mal espíritu de la desconfianza en los jóvenes. Que nos equivocamos todos. Prefiero una iglesia, ¿no? Herida por salir que enferma por estar encerrada, ¿no? Y parte de la coherencia que los jóvenes nos piden a los adultos es porque tendemos al encierro. Tendemos a conservar lo poquito que tenemos. Y tenemos que arriesgar más como iglesia. Tenemos que, porque Cristo lo hizo, o sea, Cristo arriesgó su vida. Y si nos consideramos cristianos, por lo menos mantengamos el camino que Cristo nos invita a caminar. Eso es lo primero, para ser breve. Y lo segundo, lo mismo diría yo en otro ámbito, en otros fenómenos, ¿no? No eclesiales. La fuerza de los jóvenes, la voz de los jóvenes, ¿no? En Perú y muchos lugares, acá en Roma lo hice un momento también, por ejemplo, cómo se expresan artística y culturalmente los jóvenes, ¿no? Porque es un lenguaje no estándar, no adecuado, se descarta, no se procesa, no se recoge, ¿me entienden? Entonces, eso es lo que la iglesia, en este triángulo que el Papa habla en Evangelii Gaudium, ¿no? Que bueno, que es de más atrás la idea, ¿no? Así como hay que confiar en los jóvenes, hay que confiar en ese grueso de la iglesia, que no es solo jóvenes, es mujeres, es laicos. El 80% de la iglesia son laicos y laicas. O sea, no podemos pensar que la iglesia va a cambiar cuando el Papa o los obispos o los dicasterios cambien, ¿no? Y una cosita muy sencilla, no siempre fue así. No siempre la iglesia fue una iglesia institucional romana, ¿no? Entonces, el impulso del Papa, del Vaticano II, de volver a la fuente, nos invita a confiar en nosotros. Bueno, aquí me cae agua, por eso soy sacerdote, ¿no? En confiar en los laicos, en las laicas, ¿verdad? Sí es posible cambiar, claro que sí. Y les pongo un ejemplo concretísimo, ¿no? En Lima, en el Perú, con el nuevo obispo de Lima, Carlos Castillo, hicimos el primer sínodo arquidiocesano en enero de 2019. Y no sabíamos qué iba a pasar, ¿eh? No, porque habíamos un equipo grande que apoyamos. A mí me invitaron porque yo venía del sínodo de jóvenes, ¿no? Y fue una experiencia
espiritual, así lo digo, espiritual. Jóvenes y adultos laicos de todas las parroquias de Lima, que ojo que se venía de un cambio de obispo. Había mucha desconfianza y mucha expectativa. Y salió una experiencia preciosa que se truncó por el tema del COVID, ¿no? Pero es un camino. Y sé de otras experiencias, sé de la iglesia alemana, se puede decir, ¿no? El sínodo de laicos y demás. Cuando se mueve el tren, ¿no? Cuando la locomotora avanza. Y la locomotora, en el caso de la iglesia, no es la jerarquía. No son los dicasterios, no es el Papa. Es el gran movimiento laico que acompaña, ¿no? El gran movimiento laico que está en la base. Yo creo, cierro, que hay que creérnoslas. O, mejor dicho, ustedes, laicos, laicas, hay que creerse eso para que puedan también guiar y orientar laicalmente a los sacerdotes, ¿no? Pastor. Muchas gracias, Juan. Otto tenía levantado la mano, no sé, ahora no lo encuentro. ¿Quiere decir algo? Otto, ¿está por ahí o se fue? Ya, no estoy. Sí. Me quedó sonando. Yo creo que el Papa en Christus Vivit nos invita a un encuentro, no a un enfrentamiento entre juventud y sabiduría, ¿verdad? Entre, vamos a decir, la tradición. Y pone claramente, creo, en una parte el ejemplo de María con Isabel, pues no es el encuentro de la jovencita con la tradición, ¿no? En mutuo enriquecimiento. Otra cosa que me sonó es lo de una teología para la mujer, si eso está más que trillado. Trillado en el sentido de que Jesús no instituyó ningún sacerdocio, no, eso es ministerial y es reducir a la mujer, creo yo, como decía Brigitte y como decía la otra hermana de Francia, no recuerdo su nombre, Natalie, no reducirla al ministerio sacerdotal, porque en todo caso los que yo estoy de acuerdo con Juan, los que tenemos que convertirnos, indudablemente creo yo en la cultura patriarcal, machista, clericalismo en la que nos hemos formado. El Papa podrá hacer mucho, pero yo hablo desde Guatemala, por ejemplo. Mencionaban el tema del clericalismo que está en las mujeres, en los hombres, y lo hemos asumido como algo normal. Aquí hay espacios donde la mujer solo es para poner flores y para barrer las iglesias, pues, ¿no? Entonces, yo creo que es ahí donde estemos, que es una presencia grande de mujeres, yo creo que hay que confiar en los jóvenes en Christus Vivit del Papa. Hay que confiar en los laicos y hay que confiar, porque ellos desconfían también de los adultos y tienen mucha razón, muchos motivos hay que dar, ¿verdad? Entonces, para mí las exposiciones de los tres como experiencia, no cerrarlo solo al sínodo, a la sinodalidad y a los deseos del Papa, porque pues el Papa solo no puede hacer mucho. Yo creo que las dos hermanas han coincidido en decir de que tenemos que ir no a una cultura del enfrentamiento, de lucha de poder, sino a la cultura del encuentro, pues, ¿verdad? De compartir y de tomar la palabra ahí donde la podamos tomar y dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza y de nuestro creer en... y termino con esto, decía en un encuentro en la CLAR que se hablaba de la mujer donde estuvo la hermana Brigitte, hablando de la sinodalidad también, y decía un hermano afroamericano que la iglesia necesitaba rostro. Yo creo que todos necesitamos el rostro de Jesús, pues tierno, compasivo, cercano, me explico, y tenemos los clérigos, todo el mundo necesita el rostro femenino, el rostro tierno de una mujer. Era como el aporte de todo lo que me ha dejado pues estos conversatorios y de la sinodalidad. Muchas gracias. Si vamos a enfrentarnos, vamos a terminar con conflicto. Yo creo que
es el diálogo, el encuentro, el atrevernos y el arriesgarnos. El Papa, termino con esto, a mí me suena mucho esa capacidad de escucha que tiene, pues, ¿verdad? Así que era eso. Muchísimas gracias y vamos a terminar porque ya nos queda poco tiempo, dándole la palabra a cada uno de los que estuvieron en esta tarde con nosotros para unas palabras finales, también a María Cristina y a Isabel, que también se encuentra por ahí, que ha sido también otra de nuestras ponentes, unas palabras finales para despedirnos porque ya este es nuestro último encuentro. Birgit. Tu micrófono, Birgit. Birgit, el micrófono. Es que... Ok. A ver, ¿ahora funciona? Sí, perfecto. Gracias. Que el momento del Sínodo de la Amazonía para muchos y muchas de nosotros fue un momento de gracia, de kairos, como decimos, y hay ahora el llamado de que esto ayudemos a todos y todas a hacerlo realidad, a hacerlo vida. Y yo creo que acogía que en este proceso el Espíritu de Dios que da vida nueva está con nosotros y nosotras, en la gente joven, pero también en la gente con mucha sabiduría y apertura. Hay que tomar el gusto de sentirnos todos y todas llamados y llamadas por este espíritu de generar una cultura del sinodal. Es un modo de vivir el sínodo. Muchísimas gracias, Birgit, por estar con nosotros. Natalie, tú unas palabras finales, por favor, gracias. Yes. What I have learned through 30 years of youth ministry and through the youth synod is really how young people are engine of synodality. So I hope we can really walk with them and be with them they are the key for a synodal church. To implement the dream of Pope Francis, who asked to be together, youth and elder in a synodal church. En sus 30 años de ministerio con los jóvenes y en el sínodo de jóvenes ha encontrado que los jóvenes son los motores de sinodalidad y que realizar el sueño de Papa Francisco como iglesia sinodalidad, los jóvenes son la clave. Muchísimas gracias, Natalie, muchísimas gracias, Amira, por acompañarnos en esta tarde y por tu traducción. Juan, unas palabras finales. Bueno, primero y sin duda, sobre todo, es agradecer el tiempo de todos y todas, sinceramente, porque esto es hacer iglesia sinodal, ¿no? Podemos detener a reflexionar, a ahondar, a pensar, incluso a discrepar, ¿no? Comparto muy bien lo que dice Otto, es un tiempo de encuentro. Y el encuentro también es discrepancia, ¿no? También es diversidad. Y la diversidad es riqueza, ¿no? Tenemos que apostar. Nosotros, hombres y mujeres de fe, podemos apostar por hacer de lo diverso una riqueza y un aporte para la iglesia, ¿no? Y a los que temen, un poco temerosos, encontramos ocurre en todas las familias, ¿no? Inyectar confianza con ejemplos concretos, con aportes concretos. O sea, cierro diciendo que hay un futuro desde el Espíritu en las manos de todos los que se comprometen con la iglesia, ¿no? Y ayudemos a los pastores, ayudemos incluso a la gente que está en las diferentes direcciones, no necesariamente gente de iglesia, clérigos, ¿no? O religiosos, religiosas. Ayudémonos entre todos, que es posible sacar adelante. Si nosotros queremos esto, porque Dios creó en nosotros para crearnos, si no nos hubiese creado, creamos también el camino que Dios está poniendo por delante, ¿no? Y gracias por la invitación y gracias a todos por participar, ¿no? Por formarnos juntos. Muchas gracias, Juan. Isabel Corpas, ¿quieres decir unas palabras? Te damos el espacio. Gracias, Pilar, por darme un espacio para, bueno, primero felicitarte a ti y felicitarnos todos los que hemos tenido la oportunidad de hacer esta experiencia de sinodalidad. Cada vez me convenzo más que la iglesia necesita una conversión sinodal y que, como decía Juan, el motor, la locomotora, está en la periferia. Y los cambios nunca se dan de arriba hacia abajo, sino que se impulsan desde abajo, desde la periferia. Y yo creo que esta formación en sínodo y sinodalidad nos va a comprometer para
ir con la acción del Espíritu, caminando en este proceso de conversión sinodal de nuestra iglesia. Tenemos que hacerles cambiar como decía Cristina en su video, las ovejas tenemos que enseñarles a los pastores a ser pastores. Y yo creo que por eso el cambio viene desde la periferia, desde el rebaño. Felicitaciones para todos los que organizaron y hemos participado. Mil gracias, Pilar. Muchas gracias, Isabel. Las palabras para María Cristina, que nos ha acompañado en todos los encuentros y también con sus videos y con su formación. María Cristina. Pues, lo primero de todo, muchas gracias a Boston College, a ti, a Rafael y a Mira también, que al principio estuvo ahí muy pendiente, por la invitación para poder participar. Segundo, gracias a todos los que habéis estado ahí atentos a los materiales, a los vídeos y participando en los encuentros. Y tercero, pues yo creo que hay que darle gracias al Espíritu por suscitar estos cambios en la Iglesia, porque al final es una obra del Espíritu que nosotros vamos a intentar llevar a cabo de la mejor manera posible, pero sobre todo teniendo claro que somos peones en esas manos de Dios que nos deja toda la libertad del mundo y que tenemos que ser conscientes de nuestras capacidades, pero también de nuestras limitaciones. Y por lo tanto, desde ahí, sin miedo, porque el Espíritu está ahí empujando y alentando, suscitar también esos cambios en lugares donde a lo mejor va a ser un poco más complicado, pero hacerlo desde el convencimiento de que no es una labor nuestra, sino que es una labor del Espíritu y que tenemos que estar ahí. Y eso es lo más importante, cada uno que esté donde tenga que estar, en el que sea su sitio o en el lugar que le corresponda por el motivo que sea de vida o de estado de vida o lo que sea, ¿no? Y sobre todo ayudar a recuperar esa visión de que nuestro punto común de encuentro no está en lo que cada uno es, sino en lo que cada uno recibió en su día, que es el bautismo. Y recuperándolo, a partir de ahí podremos tener bastante camino sinodal ya recorrido. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias también a cada uno por la participación en este espacio. Para mí también ha sido una experiencia muy enriquecedora el poder coordinar este curso con los 22 profesores, editar los 35 videos, bueno, más de 35 videos, porque con los de Zoom también, con estos encuentros de Zoom también se han aumentado los videos. Y también este es un espacio que me gustó mucho, la idea de experiencia de sinodalidad como familia. Creo que se han creado en este tiempo un espacio de familia, de iglesia, y esto ha sido muy lindo, que lo podemos dejar abierto para seguirnos comunicando por el correo electrónico y en cualquier otro momento poder encontrarnos y seguir dialogando. El espacio está, el instrumento también, que es el instrumento de Zoom, y dejamos abierta esta posibilidad sin fecha, pero en otro momento para encontrarnos. Y por medio del correo también les haremos saber de las nuevas iniciativas de formación que estaremos ofreciendo, y como les dije al inicio, todos los videos se los voy a enviar en una hoja para que puedan socializarlo, todos los links, y puedan ya sea volver a verlos y reflexionar personalmente y también en su comunidad. Y el curso queda abierto también, o sea que ustedes pueden ingresar y ver allí todos los videos y seguir intercambiando. Muchas gracias, hasta luego, chao. Gracias a todos. Gracias. De nuevo, gracias, bendiciones, gracias. Gracias. Un abrazo grande para todos. Gracias. Muchas gracias por todo. Gracias. Bendiciones. Gracias a todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Año fraterno. Igualmente. Oral. Muchas bendiciones. Gracias.